ahora desde La Paz, un poco ronco y eh, con un tono de voz que no es el habitual, pero me pongo a sus órdenes. Sacha, quisiera conocer su experiencia en Venezuela. Usted estuvo aquí como acompañante internacional de las elecciones venezolanas. ¿Qué pudo ver en los días que estuvo en nuestro país? Bueno, esta es para mí la tercera oportunidad en la que estoy como observador, invitado por el Consejo Nacional Electoral. Pude ver las elecciones para la Asamblea Nacional, luego las regionales y ahora estas presidenciales. Entonces conozco el sistema electoral venezolano y lo que el domingo pasado me llamó mucho la atención es la masiva participación de la gente. Visitamos varios centros de votación. Además, vimos el nivel de sofisticación que tiene el sistema electoral, que es sin lugar a dudas uno de los más seguros del mundo por la serie de auditorías inmediatas, de contrapesos, de chequeos que hacen de uno de los sistemas, decía, más sofisticados del mundo. Pero paralelamente, es decir, hay como hay una realidad y luego un relato. Y el relato es de la derecha internacional, de la oposición venezolana, que utiliza un guión ya practicado en otros países, primero tratando de quitar legitimidad al poder electoral. Ya hace meses empezaron con esa campaña y se parece mucho a lo que sucedió en Bolivia en el golpe de Estado del año 2019, en el que también hubo una campaña de desacreditación, también hubo también hubo, eh, no se confió o no se pretendió hacer caso al resultado aquí se llama el Tribunal Supremo Electoral, y eso generó, en complicidad de la OEA, no solamente un golpe de Estado, sino masacres y un año de un gobierno de facto. Ahora, Sacha, yo quisiera recordar un poco para quienes nos están escuchando lo que fueron esos primeros momentos en Bolivia después del proceso electoral, porque entiendo que así como en Venezuela, el candidato de opositor no fue que pidió un recurso, pidió conteo, pidió actas, sino que desconoció los resultados y la institucionalidad desde un primer momento. Sí, así fue, y no solo eso, sino que en la misma, pocas horas después de la jornada electoral, lo que hizo fue eh, hacer que los grupos de choque que ya tenía organizados fueran a asaltar los tribunales supremos electorales departamentales, es decir, las oficinas del órgano electoral en cada uno de los departamentos del país. Ahí provocaron incendios y además con el ánimo de ir a quemar las actas, es decir, cualquier evidencia de su derrota electoral. Entonces, desde un principio incitaron a la violencia, no reconocieron los resultados y, bueno, a eso se sumó la OEA, que también jugó un rol nefasto. Yo creo que hay varias diferencias entre el caso, hay similitudes, pero también diferencias entre el caso venezolano y el boliviano. Las ¿Y cuáles son diferencias, las por ejemplo, diferencias que usted observa? ¿Cuáles son las diferencias respecto a cómo se plantearon las cosas en Bolivia en el 2019? primero, que el gobierno venezolano tomó hace años la sabia decisión de retirarse de la OEA. Esa es una decisión que es una diferencia enorme. La segunda es que en Bolivia, producto de corrupción, de chantajes y de la influencia de los Estados Unidos, tanto la policía como las Fuerzas Armadas no respondían al poder constituido, es decir, no respondían al presidente, en ese momento Evo Morales. Eso no sucede en Venezuela. En Venezuela hay una institucionalidad garantizada por esta alianza que es una de las grandes herencias del comandante
Chávez, en que uno tiene a la policía bolivariana, al ejército bolivariano, leales y fieles a la constitución bolivariana. Esa es otra de las grandes diferencias. La tercera es que ha habido un pueblo que, en el caso venezolano, que se movilizó y se está movilizando permanentemente en defensa de su voto. En el caso boliviano, lamentablemente, cuando la gente salió a las calles, fue reprimida, murieron, como le decía, aproximadamente 60 personas en las dos masacres que protagonizó Yanine Áñez y sus secuaces. El otro tema muy importante que creo que hay que señalar, ya en el marco de las similitudes, es que los mismos actores de la derecha internacional intervinieron en el caso boliviano. ¿Sí? Yo he visto al expresidente boliviano Jorge Quiroga atacando virulentamente a la democracia venezolana, cuando él fue y es uno de los actores principales del golpe de Estado. Ahora, aquí en Bolivia. Justamente el ministro de la Defensa venezolano, el general jefe Marín Planillo López, en el propio lunes hablaba de que se estaba intentando un golpe de Estado en Venezuela. ¿Usted coincide con esa afirmación? Sin lugar a dudas. Perdón. Sin lugar a dudas. No te preocupes. Tienen todos los elementos para, obviamente, hacer esa afirmación. Y cualquier observador mínimamente informado llegaría a esa misma conclusión. Y las fuerzas fácticas organizadoras de este golpe de Estado, además de la oposición venezolana, están fuera de Venezuela. Lean ustedes los mensajes en la red X de Elon Musk, uno de los hombres más ricos de todo el planeta, que señalaba, además no solo él, sino varios otros, John Bolton de los Estados Unidos, haciendo mensajes directos a militares venezolanos para que hagan lo mismo que hicieron en Bolivia, es decir, levantarse en contra de la Constitución y el poder constituido. Eso está clarísimo. Existe una tentativa de golpe de Estado contra Venezuela, pero reitero, esa situación no va a prosperar porque existe una institucionalidad muy fuerte y se tiene un pueblo movilizado. Entonces, además con el liderazgo del presidente Maduro se tienen todos los elementos para evitar que esta gente que solo quiere apropiarse de los recursos naturales, convertir a Venezuela en un botín a repartirse, no tengan éxito. Sacha, sin embargo, para la comunidad internacional, para esa llamada comunidad internacional, se ve que en Venezuela hay represión a los opositores que están exigiendo resultados claros, y lo pongo entre comillas, por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera su visión del tema, porque entiendo que usted se fue, ya habían comenzado las protestas en Venezuela. ¿Qué consideración pudiera hacer usted al respecto? Bueno, primero que todos tenemos la obligación de hacer una labor pedagógica hacia la gente y desmontar ese concepto de comunidad internacional. Para los medios de comunicación, para los Estados Unidos y sus aliados, ellos son la comunidad internacional. ¿Sí? Pero veamos la lista de países que ya han reconocido a Venezuela. En términos poblacionales, más de la mitad del planeta. Lo ha hecho China, lo ha hecho Rusia, de la propia región, además de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, todos los países del ALBA. Hay que también señalar la cauta y pertinente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya esencia es el respeto a la institucionalidad venezolana. ¿Sí? Entonces, primero desmontar esa lógica de la llamada comunidad internacional. Hay que desenmascararlos como son. Ellos son solamente alfiles o peones en un tablero que lo que pretende es apropiarse de Venezuela.
Ya lo han intentado muchas otras veces. Segundo, la verdadera comunidad internacional está en la Organización de Naciones Unidas. Hace poco tiempo fue electa Venezuela como en una de las vicepresidencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, nada, esta es la pelea por la disputa del relato también. La ofensiva mediática es tremenda. Nada, hay que acompañar con la verdad, porque a esta gente, se lo digo con mucha sinceridad, no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, no le interesa el bienestar del pueblo venezolano, no le interesa el derecho internacional. Lo que quieren, y lo han dicho públicamente, lo ha dicho la generala Richardson del Comando Sur, el propio Donald Trump, están detrás del petróleo venezolano, de las reservas más grandes del mundo. Quieren alinear a Venezuela en su lógica de saqueo y de guerras. Este es su objetivo central. Entonces, creo que en Venezuela existe una conciencia colectiva en torno a eso y que para todos los que queremos tanto al pueblo venezolano, nuestra obligación es la defensa de la institucionalidad venezolana. Hay instituciones en Venezuela, está el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia, que son las instancias que tienen que dirimir cualquier tipo de diferencia. Ninguna instancia internacional, ni la OEA, ni Naciones Unidas, nada. Es una decisión de los venezolanos. Y estoy seguro que no se cometerá el error que se cometió en Bolivia de convocar a la Organización de Estados Americanos, que fue artífice, y reitero, de un golpe de Estado. Justamente ayer se produjo una votación, se propuso una resolución que no logró la mayoría y hubo posiciones bien interesantes, porque no solamente es que hubo un grupo importante de países que votaron en contra de la resolución, sino también unos que se abstuvieron y que estuvieron ausentes incluso de la sesión de la OEA. Sí, una decisión digna del presidente de México, por ejemplo, otros países que se abstuvieron. Es decir, si comparamos este momento a los anteriores, a lo que vivimos el año 2019, el año 2017, yo estaba en esos años en Naciones Unidas y la situación era distinta. Ahora ni siquiera pueden hacer una resolución en la OEA. Pero no debería importarnos eso, si la hacen o no la hacen. Eso debería tener al pueblo venezolano sin cuidado, porque la verdadera decisión tienen que tomarla las instituciones venezolanas y todo el mundo, dentro y fuera, tiene, en el marco incluso del derecho internacional, tienen la responsabilidad de hacer caso, es decir, de cumplir esas determinaciones. Otra cosa muy importante es que hay gente que con elecciones, sin elecciones, etcétera, es decir, no van a reconocer una derrota, no lo van a hacer. Aunque venga un santo del cielo y les diga lo que sea, no van a reconocer. ¿Por qué? Porque si lo hacen, tendrían que devolver Citgo, de los Estados, esta empresa de refinerías apropiada ilegalmente por los Estados Unidos, o las reservas de oro que están ahora en el Banco de Inglaterra, o habilitar todos los mercados a los que Venezuela vendía petróleo. Es decir, el fondo de este asunto son los intereses económicos. Eso creo que nos permite, sobre la base de eso, nos permite hacer un análisis sincero de lo que pasa. Sacha, dada el escenario en Venezuela, ¿qué cree que puede pasar? ¿Qué espera que pase? Bueno, lo que yo creo que va a pasar es que esta lógica de la perdón, esta lógica de la oposición se va a ir desinflando. Saben que no tienen asidero popular más allá de los grupos que contratan. Segundo, serán las instituciones venezolanas las que determinarán y tendrán la palabra final sobre este asunto. Y luego, bueno, nada, la llamada comunidad internacional tendrá que obedecer
a esas instancias. Yo creo que esta situación está nuevamente volviendo todo a su cauce, pero lo que hace es desenmascarar nuevamente a la gente a la que no le interesa la democracia, no le interesan los resultados democráticos. ¿Cuántas mentiras han inventado? Y cuánta agresión contra el pueblo. Hace pocos días Leopoldo López pedía más sanciones en contra de Venezuela, cuando todo el mundo sabe que ese tipo de medidas son genocidas, que ni siquiera pudieron, es decir, ni siquiera tuvieron la humanidad de quitar algunas de esas medidas en medio de la pandemia. Todo lo contrario, las reforzaron, vieron a la pandemia como una oportunidad y para causar mayor dolor al pueblo venezolano. Yo creo que todo esto va a volver a su cauce, además con una economía venezolana que está mejorando, con un aparato productivo reactivado y diversificado, con un liderazgo clarísimo del presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado una capacidad enorme para resolver dificultades inmensas, y será nuevamente un triunfo, este sí, de la democracia venezolana y del pueblo venezolano. Sacha, le agradezco mucho que nos haya atendido. Espero que pronto podamos volver a conversar y sea en mejores términos para el pueblo venezolano. Bueno, a usted las gracias y un fuerte abrazo. Y nada, me pongo siempre a las órdenes. Era Sacha Llorenti, político y académico boliviano, fue funcionario del gobierno de Evo Morales, diplomático, secretario ejecutivo del ALBA, fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como expresidente del Grupo de los 77. Nos toca hacer la primera pausa, volvemos con